11. Y vamos a leer del versículo 31 al versículo 40 de manera alternada. Vamos a ponernos de pie para leer esta porción de la palabra de Dios. Hebreos 11, 31 al 40. Puesto de pie, dice así la palabra de Dios. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Todos, proveyendo Dios alguna cosa mejor para otros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Quiero hablar en esta mañana acerca del tema, la fe de los menos conocidos. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias que nos permites estar nuevamente congregados aquí en tu nombre. Gracias que podemos cantarte, Señor. Gracias que podemos gozarnos juntos como hermanos, pero también gracias, mi Dios, porque tenemos tu palabra. Y, Señor, a través de ella tú nos quieres hablar, tú quieres motivarnos, tú quieres ayudarnos a hacer más cosas para ti, Señor. Y, mi Dios, te rogamos que tú seas hablando en esta mañana, que tu palabra sea poderosa, Señor, en nuestras vidas, para que de esta manera, mi Dios, impactemos este mundo con tu palabra. Te damos gracias, te pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Probablemente hemos escuchado la historia de aquel hombre que se le conoció como el padre de los huérfanos. George Mueller, en 1832, se mudó a Bristol, Inglaterra, para comenzar a trabajar en la capilla Bethesda. Más tarde, para evidenciar y dar testimonio del Dios vivo, comenzó a publicar reportes sobre las bendiciones recibidas por él y las respuestas a sus oraciones, entre ellas la de suplir las necesidades del Ministerio de Niños Huérfanos que había empezado con su esposa. El trabajo de George Mueller y su esposa con huérfanos comenzó en 1836, con la adecuación de su propia casa alquilada para el alojamiento. Y nota aquí, la historia comienza de este hombre con 30 niñas. Al paso de su ministerio, este hombre alcanzó a más de 10,000 huérfanos allá en Inglaterra por causa de que estaba amando a la gente en necesidad. Pero una de las cosas que podemos ver en la vida de George Mueller era la fe que tenía en Dios. A pesar de todas las dificultades que conllevaba todo el trabajo, todas las necesidades de día a día estar supliendo para el alimento de los niños, George Mueller nunca solicitó apoyo financiero, no se endeudó tampoco, no pidió apoyo del gobierno. Muchas veces recibió donaciones de alimentos no solicitadas solo unas horas antes de que fueran necesarias para alimentar a los niños. George Mueller oraba constantemente para que Dios tocara los corazones de la gente que iba a donar. En una ocasión se habían sentado todos los huérfanos, todas las trabajadoras, el mismo pastor George Mueller, estaban en la mesa listos para comer, pero había un detalle, no había comida. De tal manera que él dijo, ¿saben qué? Vamos a orar para que Dios provea de los alimentos y que Dios los bendiga. En ese momento todos cerraron sus ojos y George Mueller empezó a hacer una oración y dijo, gracias mi Dios, porque tú has provisto de los alimentos que aunque no los podemos ver, sabemos que tú los vas a proveer.
Acabó de hacer la oración y llegó alguien a tocar la puerta. Y era un panadero. El panadero dijo, mire señor Müller, se acaba de destruir mi carreta, llevaba el pan para tal lugar, no voy a poder llegar a hacer la entrega y sabía que pues aquí está la casa de los huérfanos, quiero donar todo el pan de la carreta para ustedes. Y ellos empezaron a meter las canastas, estaban todos emocionados y tan pronto estaban metiendo las canastas, se oyó que alguien más decía, señor Müller, y salió, ¿verdad?, a ver quién era. Era el lechero de la ciudad. Y él le dijo, señor Müller, mi carreta se acaba de averiar, ya no vamos a poder llegar a donde vamos a hacer la entrega de la leche, ¿podemos donársela a ustedes? Y George Müller dijo, claro que sí, muchas gracias. Empezaron a meter la leche y en tan pronto nada más habían pasado unos minutos de la oración, estaba todo el comedor lleno de alimentos para todos los niños huérfanos. Y él decía, ¿verdad?, gracias a Dios porque nosotros creíamos que iba a suplirlo, aún antes de que lo pudiéramos ver. Hermanos, hay solamente dos cosas en esta vida que impresionan a Dios. Solamente dos cosas con las cuales podemos hacer esto. Una de ellas es la fe y otra de ellas es la fidelidad. No podemos impresionar a Dios por nuestras acciones, porque que tenemos, por lo que nosotros pudiéramos decir que somos. Esas cosas no impresionan a Dios. En Hebreos 11 nos enseña qué es la fe y la fe puesta en acción por aquellos que también conocemos como los héroes de la fe. Siervos de Dios que marcaron la historia. Es fácil recordar de aquellos personajes, ¿verdad? Aquí encontramos a muchos de ellos. Desde el versículo 4 dice Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, Esaú, José, Moisés, Ra, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Es fácil recordar a aquellos hombres de Dios, aquellas personas que Dios usó grandemente para hacer cosas impresionantes, milagros de parte de Dios. Pero nota lo que dice ahí más adelante en el versículo 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, más otros. Más otros. Versículo 36 dice otros. Y muchas personas en la Biblia no están escritas sus nombres, pero ciertamente fueron personas que fueron usadas por Dios por estas dos características que yo mencioné, la fe y la fidelidad. Y en esta mañana, hermanos, quiero hablar de ese tema, la fe de los menos conocidos. Vamos a ir por favor a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. El versículo 11 dice la palabra de Dios. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos de longitud el arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos de altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. En primer lugar, quiero que veamos acerca de la fe, pero de la familia de Noé. Muchas veces hemos hablado acerca de esa grande hazaña que el siervo de Dios hizo, Noé. Noé tuvo fe en aquello que Dios le había mostrado que iba a hacer. Y sabemos que en aquellos tiempos no existía la lluvia. Ahora, ese mandato que le estaba diciendo a Dios era, vas a hacer un arca porque vendrá un diluvio que destruirá todas las cosas vivas, todos los seres terrestres van a morir. Era algo difícil, muy seguramente difícil de creer. Y esa es la razón por la cual la gente no creía la predicación de Noé. Pero hubo unas personas que sí creyeron, 7 personas que entraron en el arca aparte del siervo de Dios. La primera de ellas que quiero mencionar es la esposa de Noé.
Yo no sé ustedes, hermanos, pero a veces me gusta imaginar algunas historias de la Biblia que la verdad es que no hay mucho que la Biblia nos explica. Pero imagínate cuánto tiempo cuánto tiempo Noé se tardó en construir el arca. Habían pasado 100 años aproximadamente desde que Noé le dijo, vas a construir este arca, hasta que la terminó y vino el diluvio. Por 100 años la esposa de Noé lo veía cada día salir a trabajar, ir a cortar madera, ir a buscar la manera de proveer también para las necesidades de su casa, y estar trabajando un día y un año y otro año y 10 años y 20 años y 30 años, y probablemente la esposa de Noé recibía burlas cada vez que a lo mejor iba al mercado. La gente le decía, oye, tu esposo ya se volvió loco, ¿no? ¿Qué está haciendo allá? Es un barco gigante, ¿para qué si ni siquiera ha caído una gota del cielo? Y probablemente la gente se burlaba de la esposa de Noé. Muy probablemente también es cierto esto, que la esposa de Noé haya tenido dudas, que probablemente se haya preguntado, ¿será que está haciendo bien? ¿Será que está haciendo mal mi esposo? Pero una cosa que hizo fue permanecer fiel. Ella siguió adelante creyendo y apoyando a su esposo, porque ese hombre no hubiera llegado a cumplir el mandato de Dios si no fuera por su esposa. Hay un dicho, ¿verdad?, que tradicionalmente se dice, ¿verdad?, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y hermanos, realmente un siervo de Dios no puede ser un siervo de Dios si su esposa no lo está apoyando. En este caso, Noé tenía una esposa que tenía fe, que había creído en él. Tenía hijos que tenían fe. Hermano, una cosa es obedecer y otra cosa es someterse. Porque Noé no pudo haber hecho toda la obra solo. Él necesitaba a quien le ayudara. Y probablemente al inicio, cuando empezó a hacer todo ese trabajo, le decía a sus hijos, vamos a ir al bosque, vamos a ir a cortar algunos árboles porque vamos a construir el arca. Y quizás sus hijos en algún momento pensaban, ay, pues yo no quiero ir, y qué caso tiene hacer esta obra. Pero al paso del tiempo, al ver la fe del padre de familia, ellos decidieron someterse a la voluntad de él. Ellos empezaron a hacer las cosas de manera distinta. Porque, hermanos, una cosa es hacerlo y otra cosa es hacerlo con amor. El día de hoy, hermanos, hemos llegado todos los que estamos aquí en la iglesia, pero a veces venimos a la iglesia con amor. Entonces, no es lo mismo, hermanos, simplemente hacer las cosas a hacerlas con un motivo correcto. Estos hijos habían empezado a trabajar con su padre por 100 años trabajando, diciendo, lo vamos a hacer porque amamos a Dios y porque amamos a nuestro Padre. La fe de estos jóvenes no se expresa aquí en la Biblia, pero se ve el resultado al entrar por esa puerta en el arca, el día que Dios traería destrucción a este mundo. No solamente la fe de ellos, pero la fe de las nueras de Noé. Ciertamente su familia estaba ligada a Noé, pero sus nueras no. Sus nueras empezaron a aprender a ver las necesidades que había de otros. Empezaron a ver la fe de su suegro, empezaron a ver el trabajo de su suegro, empezaron a ver el trabajo de sus ahora esposos, ¿verdad? Y a través de esto ellas decidieron también apoyar, empezaron a hacer la obra de Dios juntos. Fácilmente pudieron haber dicho, estamos con unos locos, los dejamos, pero no fue así. Ellas empezaron a renunciar a los prejuicios. Empezaron a renunciar a las influencias familiares. Empezaron a dejar a un lado aquellos comentarios negativos que muchas veces en nuestra vida cristiana así van a llegar. Cuando empezamos a venir a la iglesia, a veces nuestra propia familia es la que nos desanima, que nos dice, ¿para qué vas a la iglesia? Si ya te conocemos que eres un borracho, eres un mentiroso, eres un flojo, eres un esto. ¿Para qué vas a la iglesia? Si bien que sabemos que a ti te gusta, ¿verdad?, decir malas palabras, si bien sabemos que no vas a cambiar. Y muchas veces la misma familia es la que nos desanima de servir a Dios. He visto esto. A veces jóvenes que rinden su vida para servir a Dios de tiempo completo, animados, deseosos de hacer algo para Dios, llegan a su casa y le dicen, papá, mamá, Dios me llamó en el campamento, Dios me habló en la conferencia y voy a ser un misionero. Y a veces los mismos papás son los que le decimos, hijo, se te va a pasar, es nada más una emoción. Tú mejor ponte a estudiar, mira, vas reprobando, ni haces el aseo en la casa, eres un flojo, eres un bueno para nada. ¿Qué vas a estar yendo de misionero?
Y a veces jóvenes que tenían el deseo de servir a Dios son desanimados por la misma familia. Una vez conocí a una familia que empezó a venir a la iglesia, vivían bien cerca de nosotros, una familia que estaba animada, tenía como 2 semanas viniendo a la iglesia y empezaron a venir a ganar almas, empezaron a diezmar, empezaron a dar a misiones, animados los hermanos, saludaban a la gente, yo creo que no eran de Puebla, ¿verdad? Animados, empezaron a involucrarse y su familia empezó a decirles, ¿para qué van allá? No, pues Dios nos está transformando, Dios está haciendo algo en la familia. Y lo primero que le dijo su familia a estas personas fue, lo que quieren es sacarles su dinero. Les están tratando bien porque ya vieron que tienen carro, ya vieron que tienen dinero y por eso los están tratando bien. Y esa familia desgraciadamente empezó a hacerle caso a esos comentarios y no pasó mucho tiempo, ya después dejaron de venir, dejaron de ganar almas y completamente se alejaron de las cosas de Dios. La última vez que vi a esta hermana, ¿verdad? La encontramos ahí fumando. Y de esas veces, ¿verdad? Que uno se apena y como que se da la vuelta diciendo, no los he visto, ¿verdad? Y nos intentan ignorar. Pero hermano, a Dios no lo engañamos. Al Señor no le engañamos y muchas veces cuando hacemos caso a ese tipo de cosas, nuestra fe se viene para abajo. Algo muy triste, hermanos, que debemos de estar cuidando en nuestras vidas. Vamos a ver otro ejemplo. Esa es la fe de la familia de Noé. Vamos a ver la fe de los israelitas con Moisés en Éxodo capítulo 14. Versículo 13 dice la palabra de Dios. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Aquí nos encontramos con una historia de victoria, una victoria que hasta la fecha, ¿verdad? Recordamos del poder de Dios. A aquellas personas que habían estado en opresión por tantos años, 430 años de opresión por los egipcios, ahora dice la palabra de Dios que iban a salir libres conforme a la promesa de Dios. Pero algo que podemos ver es que esta gente había estado muy oprimida por tanto tiempo que su fe había sido alterada. La gente tenía aflicciones, la gente estaba trabajando día y tarde con el trabajo, con el dolor, estaban trabajando día tras día. ¿Y cuál era su consuelo, verdad? Simplemente un poco de descanso ahí en la noche, un poco de paja, un poco de alimento y nada más. Eran personas que tal vez no tenían oportunidades, tal vez ni siquiera tenían aspiraciones. Y ahora imagínate, ¿verdad? Que ahora Moisés, el siervo de Dios, le dice, ¿sabes qué, pueblo de Israel? Dios te va a dar libertad, Dios te va a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Solamente tienen que creer en la palabra de Dios. Pero era gente que estaba oprimida y yo me acuerdo muchas veces quizá a iglesias predicando la palabra de Dios, pero hermanos oprimidos. Miembros de la iglesia en los cuales estamos quizá tan metidos en las necesidades cotidianas, el trabajo, las deudas, la enfermedad de alguien de la familia, a lo mejor tenemos muchos problemas en casa y quizá venimos, escuchamos palabra de Dios y en nada nos afecta porque estamos oprimidos. Pero hermanos, aquellas personas a pesar de su opresión quisieron tener fe en Dios y dijeron vamos a hacerle caso a lo que Dios está haciendo y decidieron marchar hasta la presencia de Dios ahí delante del Mar Rojo. Ahora, una cosa que también puedo notar es la fe independiente de la edad. Muchas veces pensamos, es que es muy chico, ¿qué puede hacer? Es que es muy grande, ¿ya qué puede hacer? Esa es una mentira del diablo. Realmente la fe de un niño, así la fe de un anciano, es igual de valiosa para Dios. Y a veces pensamos, es que no puedo hacer ya nada, ya estoy muy grande, soy muy pobre, soy muy débil, soy muy enfermo. Son simplemente engaños que Satanás ha puesto en la vida del creyente para que no hagamos algo para Dios. Aquellas personas que estaban oprimidas, estaban siendo atormentadas por los egipcios, ahora estaban con la oportunidad de ver la mano de Dios si creían. En ese momento, delante del Mar Rojo,
tomaban la decisión, cruzamos o nos quedamos acá. Yo me imagino ahí a adultos mayores caminando quizá con un poquito más de esfuerzo y diciendo, Dios nos va a mantener estas paredes hasta que crucemos al otro lado. Hermano, muchas veces lo que la iglesia necesita es hermanos orando. Hermanos que estemos entregados a la oración porque lo creemos de verdad, que Dios hará algo. Pero desgraciadamente se ha hecho de repente algunas estadísticas y se cree, ¿verdad?, que a veces el cristiano promedio ora en la semana 10 minutos. Esto abarca desde que a lo mejor nos paramos y decimos, Dios bendice el día, gracias por los alimentos, y también cuando estamos aquí en la iglesia. Es una cantidad muy pequeña. ¿Qué demuestra nuestra poca cantidad de oración? Nuestra poca cantidad de fe. Necesitamos, hermanos, que se arrodillen en sus casas por media hora, por una hora, cada día, y estemos orando, Dios, haz algo con la gente de la iglesia. Dios, trae salvación a aquellas personas perdidas en este mundo. Dios, usa la iglesia para que seamos un faro de luz en Puebla, pero la verdad es que no oramos. No oramos, y la gente que estaba ahí, ya fueran niños, ya fueran de la tercera edad, estaban diciendo, Señor, creemos en tu palabra, vamos a cruzar el Mar Rojo. Y empezaron a dar unos pasos, empezaron a llegar en medio, y probablemente había dudas, probablemente había miedo, pero hermano, fe no es no tener dudas, fe es actuar a pesar de las dudas que tengamos. Y aquellas personas empezaron a poner su fe en práctica, en acción. Lo que muchas veces no estamos haciendo es eso, poner en práctica nuestra fe. Porque podemos decir yo lo creo, pero si yo no lo estoy haciendo, decía Santiago, la fe sin obras es muerta. Podemos decir, oh sí, yo creo, verdad, que la salvación es lo más valioso en esta vida, pero nos estamos afanando y matando, verdad, por simplemente tener un mejor sueldo, una mejor casa, un mejor coche, mejor prestigio con la gente. Vendemos nuestras convicciones allá afuera, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la gente diga, tú sí eres mi amigo, ¿verdad? Que nos digan, tú no eres como esos santos, ¿verdad? Que se la pasan siendo unos hipócritas, que acá dicen, ¿verdad? Yo no tomo, yo no fumo, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Qué bueno que tú sí eres de los nuestros. Y vendemos muchas veces nuestras convicciones por falta de nuestra fe. Necesitamos, hermanos, poner en práctica la fe, porque a Dios una de las cosas que impresionó cuando Jesús estuvo aquí en vida era ver la fe de aquellas personas que probablemente no valían para los judíos. Aquella mujer samaritana que va y le dice, ¿sabes qué? Yo quiero de esa agua que tú me estás hablando. Y Jesús, al ver la fe de ella, se maravillaba. De aquellas personas, hermanos, que probablemente podríamos decir, esa persona no es importante. Pero la fe de los poco conocidos para Dios es importante. La fe de un niño, la fe de un anciano, la fe de cualquiera de nosotros que estamos aquí presentes, probablemente no vamos a salir en una revista del fundamentalista, probablemente no vamos a ser conocidos como un gran conferencista, pero delante de Dios la fe de un cristiano es valiosa. Pongamos en práctica nuestra fe. Vamos a ir por favor a Job capítulo 2, una historia que me impacta, la vida de Job. Job, un hombre que nos muestra que el sufrimiento tiene un propósito en las manos del Señor. Pero quiero que veamos acerca de la esposa de Job en el capítulo 2. Dos 5 dice la palabra de Dios, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Nota lo que dice el versículo 9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. En tercer lugar, quiero que veamos la fe de la esposa de Job. A diferencia de la esposa de Noé, esta es una situación muy distinta. Lo que a veces nos hace mostrar nuestra verdadera naturaleza son las adversidades. Si todo va bien, decimos, gloria a Dios, Él es bueno. Pero cuando las cosas empiezan a tornarse difíciles, ¿cómo reaccionamos?
La esposa de Job estaba mirando al amor de su vida, al hombre con que había decidido pasar el resto de sus días hasta que la muerte los separe. Habían perdido a sus hijos, habían perdido todas sus posesiones, habían perdido absolutamente todas las esperanzas terrenalmente hablando, y ahora estaba perdiendo a su esposo. Enfermedades tan graves que cualquiera pensaría que moriría. Pero Dios dijo a Satanás: pero guarda su vida. Cuando la esposa de Job está mirando todo este sufrimiento, yo estoy seguro de que ella no dejó de creer en Dios. Ella, a pesar de todo el dolor, reconocía a Dios y le dice a su esposo: maldice a Dios y muérete. La razón por la que dijo estas palabras era por el sufrimiento que tenía. Al ver a su esposo deshecho, llorando, sin nada que pudiera hacer, decía: ¿sabes qué? Ya mejor dile a Dios alguna blasfemia para que Él te quite la vida y te quite todo ese sufrimiento de una vez, porque no soportaba ver el dolor de su esposo. Ya era suficiente con el dolor que tenían por todo lo que habían pasado, y ahora estar viendo cada día el dolor de su esposo, no lo podía soportar. Yo creo que cuando uno se casa, ¿verdad?, sabe de qué está hablando esta porción de la Biblia, que a veces cuando la esposa está sufriendo o el esposo está sufriendo o los hijos están sufriendo, uno dice: que se me pasara su enfermedad a mí, ¿verdad?, pero que ella no sufra, que mis hijos no sufran, que yo sufra pero ellos no. Yo creo que todos hemos tenido ese sentir, porque amamos a nuestra familia. Así la esposa de Job decía: pero yo amo tanto a ese hombre, ¿por qué está pasándole todo? Si él es un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, que no ha hecho nada de malo, mejor que se vaya a la presencia de Dios de una vez. La fe de la esposa de Job ante la incertidumbre es algo que nos impresiona, porque como decía hace un momento, la fe sin obras es muerte. Ella pudo haberse apartado, haber sido con sus papás, ella no ver sufrir a su esposo, pero ¿sabes qué hizo ella? Se quedó. ¿Y cómo crees que ese hombre sobrevivió por todo ese tiempo? Ella buscó la manera de conseguir algo. Ahí iba con los vecinos y quizá les decía: oiga, mire lo que está pasando aquí en mi familia, ¿no nos quisiera ayudar un poquito, por favor? Y quizá con lágrimas en los ojos diciendo: es que quiero hacer algo por mi esposo. Y llevando ahí algo de comer para que pues pudiera tener un poco de fuerza, quizá buscando algún remedio para toda la sarna, para todo el dolor que tenía. Se dice, ¿verdad?, que era una enfermedad que le dio también, llamada elefantitis, por la cual su cuerpo empezó a crecer, no podía mover sus dedos, por eso agarraba un palo, ¿verdad?, y se rascaba porque ni siquiera podía mover su cuerpo por toda la enfermedad que tenía. Y su esposa, buscando la manera de ayudarle, decía: yo voy a cuidar de mi esposo, yo no voy a culpar a Dios, yo voy a ser fiel. Necesitamos, hermanos, que ante la incertidumbre permanezcan, que cuando no sepamos qué va a pasar, nos quedemos, que quizá cuando las cosas se ponen difíciles digamos: pues yo no sé por qué está pasando esto, pero yo le creo a Dios. Yo voy a decidir confiar en Cristo y voy a serle fiel. Ahora, una cosa interesante es que no había una garantía de que ellos fueran a ser restaurados. No había algo que les prometiera, ¿verdad? No existía el gobierno, ¿verdad?, que dijera: ¿sabes qué? Mira, pues te vamos a apoyar. No había una iglesia que dijera: hermanos, la familia del hermano Job pasó por todo esto, vamos a hacer una cooperación, vamos a orar por ellos, y si pueden, cada quien, hermanos, lleve ahí algo de comida para ellos. No, hermanos, no había una garantía de que ellos se fueran a recuperar. Probablemente ella pensaba: mi esposo va a morir cualquier día de estos. Y a pesar de todo eso, a pesar de la incertidumbre, ella quiso confiar en Dios. Porque, hermano, el cristianismo no es condicional. El cristianismo es un asunto de fe. Yo no decido ser cristiano si me va bien. Yo no decido seguir a Dios si me va bien. Yo debo ser cristiano porque Dios así me lo ha dicho. Porque yo he decidido creer en un Dios bueno y soberano, que aun cuando yo no entienda las cosas que están pasando, yo voy a darle gloria a Él. Que a lo mejor a veces toda la gente nos puede decir: hermano, tú estás loco. Pues seamos uno de esos locos, pero para el Señor. Que decidamos, Señor, decirle: Señor, yo voy a hacer lo que sea tu voluntad. Porque mira lo que dice ahí al final de esta historia, Job 42. Porque cuando decidimos serle fiel a Dios, cuando decidimos poner nuestra confianza en Dios, Él nunca nos va a defraudar.
Job 42:10 dice la palabra de Dios: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido. Y comieron el pan en su casa y se condolieron con él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Esa mujer, ¿verdad?, pudo haberse apartado, pero decidió ser fiel y al final vio la misericordia de Dios. Ella había decidido permanecer con su esposo y ¿sabes qué? Aquí en la Biblia dice que al final Dios los bendijo. Dios les había dado el doble, porque Dios es bueno, hermanos. A veces no lo merecemos, no lo vamos a merecer nunca, pero Dios sigue siendo bueno. La pregunta es, ¿vamos a ser fieles nosotros o vamos a apartarnos ante la dificultad, ante la incertidumbre? Vamos a ver, bueno, hay muchas cosas que me gustaría mencionar, pero estaba pensando en esto. Hermano, muchas veces venimos a la iglesia y pensamos que no somos valiosos. Y hermano, a los ojos de Dios somos tan valiosos que entregó a su Hijo Cristo por nosotros. No menosprecies lo que Dios ha hecho por ti. Para Dios somos valiosos. A veces venimos a la iglesia como miembros de la iglesia. Y quizá pensamos, ¿qué hago yo la diferencia en esta iglesia? Hermano, tú decides si vas a hacer la diferencia o no. Yo me imagino que aquí hay tantos hermanos que estamos en la iglesia por causa de una mamá que no dejó de orar por nosotros, que decía, sí, a lo mejor mi hijo está ahorita con malas amistades, está en malos caminos, se quiere apartar de la iglesia, pero Señor, ten misericordia de él, y orando, y orando, y orando, y orando, ¿verdad? Y la fe de una mamá nos ha permanecido a muchos de aquí a nosotros. Muchas veces pensamos que nuestra fe no va a hacer la diferencia, pero déjame decirte, hermano, que sí puede hacer la diferencia. Simplemente hay que creerlo. Dice ahí en Mateo 10 una cosa que me anima y a veces hace falta recordarlo para que digamos, vale la pena lo que estoy haciendo. Cristo, hablando, diciendo ahí en el versículo 40, Mateo 10:40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y nota lo que dice el versículo 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hermano, lo que hagamos, si lo hacemos para Dios, para el Señor cuenta. Tal vez nadie se va a dar cuenta, pero Dios sí. Tal vez nadie te va a aplaudir y va a decir, hermano, tremendo lo que hiciste ahí en tu trabajo, pero Dios sí. Tal vez aquí en la iglesia no vamos a poner, ¿verdad?, tu foto y decir, miren, hermanos, el hermano tal, y vamos a aplaudirle, ¿verdad?, por lo que hizo. Pero Dios no te va a dejar sin recompensa si lo estás haciendo con fe. Si tú a lo mejor ves la necesidad, ves ahí algo tirado, basura tirada y la levantas y dices, Señor, te amo, quiero ver mi iglesia limpia, voy a recoger esto y lo tiras. Hermano, Dios dice la palabra de Dios que no perderás tu recompensa. Cuando tú estás orando ahí en tu casa, Señor, bendice al pastor, Señor, bendice a los hermanos, bendice Grupo Esperanza y estás orando por otros, Dios no te va a dejar sin recompensa. Pero a veces pensamos que no vale la pena. Y esa es la razón muchas veces que no estamos actuando, no estamos trabajando, no estamos orando, no nos estamos involucrando con las cosas del Señor. Y debemos tener cuidado, hermanos, porque cuando empezamos a hacer las cosas para ser vista de los hombres, no vamos a ganar nada. Nuestra recompensa ya está ahí, dice la palabra de Dios. Pero cuando lo hacemos para Dios, Él paga mejor. Dios no es deudor de nadie. De tal manera, hermano, que a veces pensamos, ¿vale la pena? Sí, hermano, sí vale la pena.
ora para Dios, trabaja para Dios, ven a la iglesia para Dios. Estamos en tiempos en los cuales muchas veces ya venimos a la iglesia porque es una costumbre, ya es un hábito. Si tú estás viniendo a la iglesia con un motivo de decirle al Señor, yo voy porque te quiero alabar, porque te amo, porque yo creo que es tu mandato y lo voy a hacer de corazón, Dios te va a bendecir. Pero si tú lo haces de mala gana, Dios no va a hacer nada por ti. En su misericordia te va a ayudar, pero sabes que, hermano, Dios tiene cosas grandes para nuestras vidas si nosotros nos aferramos a Él, si nosotros tenemos fe en Él. Vamos a ir a Hechos, por favor. Capítulo 2. Versículo 43, dice Hechos 2:43. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todos, con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una de las cosas que podemos encontrar en los inicios de la iglesia es que esas personas tenían fe. Ahora, una cosa que es correcto es tener fe. Lo que ellos estaban haciendo de vender sus propiedades, Dios no lo mandó, ellos quisieron hacerlo. Si nosotros vendiéramos todas nuestras propiedades, que bueno, yo ni tengo, ¿verdad? Pero si vendiéramos todas nuestras propiedades y nos quedáramos aquí en la iglesia, vamos a fracasar como iglesia, porque ese no es el plan de Dios. La iglesia, de hecho, de Jerusalén empezó a fracasar por causa de que hicieron esto. Pero bueno, ese no es el tema. La fe de estas personas estaba actuando de tal manera que decían, yo quiero participar, yo quiero dar, yo quiero hacer, yo quiero estar cada día en la iglesia. Yo quiero estar en comunión, yo quiero tener las cosas en común con los hermanos. La fe, hermanos, en una iglesia local se refleja. Cada vez que Dios nos ha dado la oportunidad de ir a iglesias a compartir la palabra, notamos que las iglesias locales son diferentes en cada lugar. La respuesta de la gente, a veces uno llega al púlpito, ¿verdad? Y ve a todos los hermanos sonriendo y dice, wow, ¿verdad? ¿Por qué no es así mi iglesia? ¿Verdad? Bueno, no. Pero muchas veces llegamos a iglesias y vemos reacción de la gente y hermano, muchas iglesias tienen bendición de Dios por causa de que están poniendo su fe en práctica. Porque ellos han decidido creer, voy a hacerle caso a la palabra de Dios, voy a hacerle caso a Dios. Y son iglesias bendecidas, iglesias creciendo, son iglesias que están haciendo algo por la obra de Dios. Pero las iglesias que deciden no creer son aquellas iglesias que desgraciadamente en algún tiempo pues terminan desapareciendo. Terminan siendo iglesias que mueren, y esto es por causa de que la iglesia no está practicando su fe. Yo quiero animarle, hermano, en esta mañana simplemente a decirle esto: nuestra fe cuenta para Dios. Nuestra fe es valiosa para Dios. Y para terminar vamos a ir ahí a Hebreos, donde comenzamos. Hebreos capítulo 11. Dice ahí en el versículo 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Versículo 38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los valles, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Ciertamente, hermanos, nuestro nombre no está escrito en la Biblia,
Pero yo quisiera pensar que cuando la Biblia habla de otros creyentes que pusieron en práctica su fe para hacer la diferencia en este mundo, y tal cual dice la Biblia, de los cuales el mundo no era digno, yo quisiera que un día así me viera Dios. Que tal vez aunque no estemos escritos en la Biblia, estemos escritos en la memoria de Dios, en su corazón, de decir, este hermano, este hijo mío creyó de tal manera que puso en práctica su fe y lo bendije y lo usé. Y aunque tal vez no sea famoso, ahí está la recompensa. Hermano, hagamos lo posible para alcanzar la bendición de Dios, alcanzar la recompensa de Dios por causa de que fuimos fieles y tuvimos fe. Aunque nadie lo sepa, hermano, Dios lo sabe. Si tú crees esto, haz lo posible para que la fe de los menos conocidos sea la fe que mueve este mundo. Vamos así a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por este día, gracias que nos permites venir a congregarnos. Gracias, mi Dios, porque tenemos tu palabra y a través de ella, Señor, podemos encontrar tantas maravillas, tantas bendiciones. Y también, Señor, podemos conocer acerca de tu persona, que tú bendices, Señor, a aquel que es fiel, a aquel que tiene fe, que, Señor, está haciendo las cosas porque te ama. Y te suplicamos que nos ayudes a ser, Señor, aquellos hombres que, aunque no seamos conocidos por aquellas personas quizá,